Feliz sábado. En México ya es feliz sábado, también en la Florida ya es feliz sábado. En Alabama. Aquí en California todavía tenemos como una hora de sol todavía o más, creo, por ahí. Bueno, familia, vamos a orar y vamos a... Espérame, déjame arreglar esto acá. Trae un wipey, mija. Wipey, ¿verdad? Sí. Esta cosa te va a resbalar. Vamos a orar y vamos a Oh, aquí dice la señora que vamos a recibir el sábado. Yeah. Mi esposa. Sí, pues la patrona manda. Sí. La patrona manda, les digo. No, vamos a estar lindos el sábado porque nosotros no lo hemos recibido. La patrona manda cuando el patrón está durmiendo. Échate un poquito para allá, Rolly. Ok. Vamos a cantar un himno del sábado, familia. Y de ahí vamos a entrar al estudio. Ok. Cantemos. Himno, a ver cuál es el del Ignario. Día Santo del Señor. Ignario Adventista. Okay. No, Día Santo del Señor. No, Señor reposamos. Señor reposamos. Señor reposamos. Señor reposamos. Aquí está. Señor. No, porque eso va por... Eso está aquí. Eso es... Aquí está, mira. Okay. Ahora sí. Señor, reposamos el 541. 541. En el Linares Adventista Nuevo. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Vamos entonces a leer esta partecita que se refiere al sábado. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra. Éxodo 20 del 8 al 11. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y acabó Dios en el día séptimo y reposó el día séptimo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó Dios en el día 7º de toda la obra que había hecho en la creación. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santa, gloriosa del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te daré a comer la tierra de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos entonces a orar para recibir el sábado. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde preciosa, porque nos permites reunirnos, un grupo de tus hijos en México, aquí en California, en Los Ángeles, allá en Alabama, allá en la Florida, West Palm Beach, y allá en donde vive mi hermana Farah, en Orlando, Florida. Gracias, Padre, porque somos un grupo ya grandecito y nos reunimos para estudiar tu palabra en esta tarde. Y a la misma vez estamos celebrando, recibiendo las primeras horas de tu día santo. Eres un Dios piadoso, bueno, misericordioso y paciente. Y a ti te agrada que nosotros apartemos este día para alabar y glorificar tu nombre, para recordarnos que no nos hicimos a nosotros mismos y que todo lo que la tierra tiene, todo el aire, el sol, las plantas, los animales, el mar, todo el planeta, todo está protegido y está dirigido y está creado por un ser supremo, que eres tú, mi Señor. Amén. Y tú apartaste el día 7º, el sábado, para que lo conmemoráramos, la creación de este mundo. Y que nunca se nos olvidara que el hombre no se hizo a sí mismo, que el hombre lo hizo un creador y que todo lo que hay en esta tierra hermoso lo creó un ser supremo para que nosotros fuéramos felices. Este es un día de reposo en el que nosotros vamos a apartarlo para tu gloria y para tu honra. Bendice cada alma que está aquí junto con nosotros, estudiando tu palabra, y permite que podamos pasar un rato hermoso aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado. Ahora sí. Ahora sí. Feliz sábado, familia. Señor me les bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, vamos a solamente a repasar un poquito ahorita antes de entrar con la Biblia. Y quiero una vez más repasar lo que hemos venido estudiando. El libro de Daniel, capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 6 es histórico. En algún día lo vamos a ver con ustedes aquí en familia de este lado, del estudio que tenemos aquí con el grupo de Keila. Vamos a repasar todo eso, pero solamente ahorita así a vuelo de pájaro lo que ya vimos con este grupo. Capítulo 1 es histórico, lo que Daniel pasó con los imperios, estando en Babilonia, todas las pruebas que pasó, y estando en Medo-Persa. Vivió todo el tiempo, ¿verdad?, en el exilio, fue llevado esclavo, y ahí lo pusieron a trabajar para el gobierno de Babilonia primero. Después cayó Babilonia, tomó el control Medo-Persa, y Daniel empezó a trabajar con Medo-Persa. Estando en Babilonia, el Señor le dio un sueño a Nabucodonosor que le trazó la historia, ¿verdad?, de los imperios hasta el tiempo del fin, hasta la segunda venida. Trae ¿cómo se llama el aire? Hasta la segunda venida de Jesús. Daniel capítulo 2. De ahí el rey trató de hacer su propio sistema. Cambió los tiempos proféticos de Dios. Y en vez de hacer la estatua como la había dado Dios, la hizo de un solo material. Dios se lo había dado de varios materiales. De ahí el hombre siguió con su necedad.
y el Señor lo mandó a comer hierba por 7 años. Se convirtió, despacio, mija, no tan fuerte. Se convirtió Nabucodonosor. De ahí vino el nieto, y el nieto hizo peor que el abuelo, y fue cuando cae Babilonia. En el capítulo 7 vuelve el Señor a darle ahora un sueño, pero ahora a Daniel, y se lo da por medio de bestias y todos los imperios una vez más. Y le da detalles del cuarto imperio que iba a venir desde el tiempo de Daniel para adelante. Y es un imperio que es muy peculiar. Y no le dice más ahí en el capítulo 7. En el capítulo 8 le vuelve a dar detalles. Y Daniel hacen una pregunta en el cielo que hasta cuándo iba a seguir ese imperio gobernando. Y le dan una fecha a Daniel hasta las 2300 tardes y mañanas, que es donde hemos estado viniendo estudiando. Y Daniel, que sabía que el pueblo de Dios ya tenía que salir de la cautividad, se habían cumplido los 70 años, y ellos tenían que regresar a Jerusalén. Cuando le dan esta fecha, Daniel queda confundido. El capítulo 9, Daniel se va a orar, y estando orando vienen y le explican a Daniel. Fue lo que vimos la semana pasada. Daniel capítulo 9, el versículo 20. Voy a repasar esto bien rapidito. Capítulo 9, versículo 20 dice: aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión, al principio se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Y ahí le da la visión. Le dijeron: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el santo de los santos. A Daniel le dicen: mira, no te preocupes de los 70 años que ibas a estar, tu pueblo iba a estar cautivo, eso ya se cumplió. Pero ahora les vamos a dar un tiempo a tu pueblo de esas 2300 tardes que yo te dije allá en el capítulo 8, tú oíste. Les vamos a dar de esas 2300 tardes y mañanas, les vamos a dar 70 semanas a tu pueblo. 70 semanas de gracia, 70 semanas para que se arrepientan. De estas 70 semanas no hay nada más. Y en esas 70 semanas iban a suceder eventos. Se iba a terminar con el pecado, se iba a sellar la visión, se iba a ungir al santo de los santos y se iba a traer justicia eterna. Y de ahí le desglosan las 70 semanas. Primero iban a pasar 7 semanas, luego 62 semanas, y iba a quedar una última semana. Quedan las 70 semanas. En las primeras 7 semanas era el tiempo que se iba a tardar para reconstruir la ciudad y el santuario. Las otras 62 semanas, desde que se acabara de reconstruir el santuario y la ciudad, 62 semanas, iba a aparecer el Mesías príncipe en su ministerio, y iba a trabajar por año y medio ministrando, 3 años y medio ministrando al pueblo de Dios, y después de los 3 años y medio le iban a quitar la vida, y después otros 3 años y medio se le iba a dar al pueblo de Dios, y ahí se iba a terminar la gracia. Con la muerte de Esteban se terminó. Eso miramos un poquito la semana pasada. También el capítulo 9, las 70 semanas, que son 70 semanas por 7 días, son 490 días, y vimos que los días son iguales a años. Capítulo 10 del libro de Daniel.
Y vamos a ver aquí algo interesante y vamos a empezar a hacer conexiones con Daniel, con la orden que se dio para que se fuera a construir Jerusalén. Y lo que les voy a decir, familia, no es porque yo sea mejor o porque no. Yo lo que les voy a decir es, o lo que vamos a leer y la interpretación que la Biblia va a dar, muy poca gente la da dentro de la iglesia. Yo estudio con un grupo o un ala dentro de la iglesia que se le llama o teólogos conservadores. Ellos, eso es pura Biblia y espíritu de profecía. No meten nada más. Historia. Se van a la historia. Ahora Daniel ya le dieron las 70 semanas. Ahora él quiere saber cuándo empiezan las 70 semanas. ¿Cómo va a arrancar todo eso? ¿Cómo va a saber él eso? En el capítulo 10, el versículo 1, empieza a decir la palabra de Dios. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero, acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Ahora miren, de entradita, en el capítulo 10, dice que a Daniel se le reveló, se le destapó, empezó a ver la película entera acerca de un gran conflicto, de un problema. Y este gran conflicto, es un conflicto cósmico. De ahí la sierva de Dios, de esta revelación de Daniel, sacaron el nombre para una serie que ella tuvo de libros que se llama El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos, le llaman a esa serie. El libro de Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseo a todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Porque ahí a Daniel, al igual que esta escritora que yo respeto mucho, se le reveló eso. Ahora dice el capítulo 10, versículo 1, que fue en el año tercero de Ciro. Marquen su Biblia, ahí en ese versículo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel. Marquen ese pedazo. Y si pueden ponerle ahí el libro de Esdras, capítulo 1, pónganle ahí. Y vamos a ir a ver Esdras, capítulo 1, porque yo les digo que pongan Esdras ahí, donde Daniel, capítulo 10. Vamos a ver Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a ver el gran conflicto que había aquí. ¿Y qué le fue revelado a Daniel? Dice Esdras capítulo 1, versículo 1. Fíjense cómo empieza, ¿eh? Empieza en el primer año de Ciro, rey de Persia. Primer año de Ciro, rey de Persia. Ahora miren, ¿en qué año le fue revelado el gran conflicto a Daniel? Hágame con el dedo nada más el número. En el primer año también. No, váyanse a Daniel capítulo 10, versículo 1. Yo te lo voy a leer. No quiero yo quiero ver que sí están en sus Biblias. Hágame, pueden hablar o hágame la seña con el dedo. La Keila quiere hablar, pero está en mute. No. Quería saber, Esdras, ¿qué? Perdón, hermano. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Daniel 1:1? 1:1. Daniel capítulo 10, versículo 1, perdón. ¿Sí? En el tercer año. Ok, ¿en qué año? En el tercer año. En el tercer año, ¿verdad? A Daniel se le reveló el misterio del gran conflicto.
Ahora, ¿en qué año está escribiendo Esdras? En el año primero de Ciro y Daniel en el año tercero. O sea que habían pasado 3 años cuando a Daniel se le reveló el misterio. 3 años después de que pasó algo con Ciro, cuando Ciro entró a Jerusalén, a Babilonia, sacó a los judíos, los libertó, se los trajo para, ¿cómo se llama? Para Medo Persa. Y Esdras empieza diciendo, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y hizo proclamar en todo su reino, también por escrito, y dijo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenece a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y que edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Ahora miren, oigan lo que les voy a decir, familia. En el primer año del reinado de Ciro, Ciro dio un decreto para que fueran y construyeran a Jerusalén. Marquen su Biblia, Daniel capítulo 10, versículo 1, con Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo les voy a decir por qué. Porque ustedes van a defender su fe con la Biblia y la historia. Muchos teólogos difieren de nosotros en cuanto a fechas, cuándo debían de partir las 70 semanas. Muchos. Nosotros la ponemos en el 457 antes de Cristo. Otros la ponen en el 454 antes de Cristo. Hay 3 fechas. Y muchos empiezan con el decreto de Ciro, porque Ciro dio un decreto. Y no solamente dio un decreto, si ustedes leen todo el capítulo 1, agarró y puso a gente por tribus, por familias, les dio dinero, les dio todo para que se fueran. Ahí salió el primer decreto, pero no se llevó a cabo. ¿En qué año fue eso? No pudieron hacer nada. En el año 538 antes de Jesús, ¿verdad? No, fue en el año, fueron 3 años, perdón, fueron 3 años del verdadero decreto. Ahorita se me fue el número, es 57, fueron en el año 410, antes de Jesús. 410. Sí, fueron 3 años para atrás. El que nosotros seguimos es el año 457. Póngale 3 años más para atrás. Le va a dar no es en el 410, en el 460, perdón. 460 antes de Cristo. Después vamos a ver las fechas que se manejan. Pues yo lo que les voy a enseñar ahorita es lo básico de ¿cómo se llama? Del libro de Daniel, y qué es lo que les quiero mostrar aquí. Ok, el primer decreto, según Esdras, capítulo 1, versículo 1, ¿quién lo dio? Ciro. El primer decreto lo dio Ciro. Y les dio dinero y mandó gente. El rey Ciro. El rey Ciro. Ok, estamos en esas, ¿verdad? Daniel capítulo 10, una vez más. Versículo 1. Daniel 10:1. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, búscame las 3 fechas, porque son 3 fechas las que hay que se manejan. Pero eso lo tenemos que entrar a Wikipedia, porque la Biblia no te las da. Ok, dice, en el año tercero de Ciro, voy a volver otra vez, Daniel, capítulo 10, versículo 1, rey de
persa, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Y ahí viene el versículo 2. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. ¿Cuánto tiempo estuvo Daniel en duelo? Completas. 3 semanas. ¿Cuántos días tiene 3 semanas? 3 años. No. Vienen siendo 3 años. No. Un día por año. No, olvidémonos del día por año ahorita, porque aquí estaba literalmente Daniel. Estuvo en duelo, estuvo ayunando, estuvo orando por 3 semanas. ¿Cuántos días tienen las 3 semanas? 21. 21 días, ¿verdad? Póngase esto en la mente. Podemos decir que Daniel estuvo en duelo, orando, ayunando, se estuvo humillando delante de Dios por 21 días. Eso es lo que dice aquí. Sigue diciendo. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Imagínense, 21 días sin comer, en ayuno. Le habían revelado el problema del gran conflicto. Lo entendió. Y cuando lo entendió, se puso a ayunar. Dijo, me voy a poner a ayunar. Lo que está sucediendo ahorita es grande, dijo Daniel. Porque Daniel estaba ahí cuando Ciro dio el decreto. Organizó a la gente que se iba a ir de Babilonia a Jerusalén y vio todo el dinero, vio todos los carros que le dieron, todos los caballos, vio toda la madera que se estaban llevando para reconstruir a Jerusalén. Y habían pasado 3 años y no se había podido llevar a cabo la reconstrucción de Jerusalén. No habían empezado. La semana pasada vimos que muchos de esta gente, lo que se pusieron a hacer fueron cosas de ellos. Le mostré algunos versículos, ¿verdad? Como Malaquías. Ustedes pueden leer a Ageo. Ageo, Dios les dice directamente, les dice, ustedes dejaron mi casa tirada, media construida, y se fueron a hacer sus casas ustedes. Así empieza el libro de Ageo. Daniel entendió eso y dijo, wow, me voy a poner en ayuno, porque hace 3 años que este hombre dio un decreto y todavía no se ha hecho nada. La casa de Dios y la ciudad de Dios está tirada. Versículo 4. El día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, he aquí que había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. 6. Su cuerpo era como de berilio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Vieron algo, pero no sabían qué vieron y salieron corriendo. Solo el que pudo ver la visión fue Daniel. Sigue diciendo, me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas. Mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo ninguna fuerza. Estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, delante de Jesús. Cuando él se dio cuenta que estaba delante de Jesús, se quedó sin fuerzas el hombre. Yo me imagino que la expresión de ¿cómo se llama? De Manoa con la esposa, que dijeron, oye, nos vamos a morir. Estábamos delante del ángel de Jehová, de Jesús. Moisés dijo también, soy hombre muerto. Isaías dijo, soy hombre muerto porque mis ojos han visto al rey. Sigue diciendo aquí, versículo 9. Pero oí el sonido de las palabras, al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo, sobre mi rostro
con mi rostro en tierra. Entonces, he aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que te voy a decir. Ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender, humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, ¿por cuántos días? 21. Ok. Este rey de Persia, dice el personaje que le está hablando a Daniel, que se le opuso por 21 días. O sea que el tiempo que Daniel estuvo ayunando, llorando y humillándose delante de Dios, este rey de Persia estuvo peleando para que la petición de Daniel no fuera oída. Ahora miren, cuando habla del rey de Persia, en verdad está hablando quién está detrás del rey de Persia. Está el diablo, es el que estaba manejando al rey de Persia. Ahora miren lo que les voy a decir, porque esto es tremendo, hermanos. ¿Quién dio la orden para que salieran los judíos a reconstruir Jerusalén? Según leímos ahorita en Esdras capítulo 1, versículo 1. El rey de Persia, Ciro. Miren, y ese mismo Ciro, rey de Persia, que les había dado dinero, que les había dado, ¿cómo se llama? Madera, que les había dado caballos, que había organizado el pueblo de Dios, que los había mandado, se había echado para atrás. Se retractó. Ahora se retractó, porque te vamos a leer en el libro de Esdras y Nehemías, porque la gente de alrededor de los pueblos les mandaron cartas. Y le dijeron, hey, estos judíos están viniendo a construir y nosotros no queremos que construyamos. Cuando sintió la presión de todos los pueblos, dijo, no, ¿saben qué? Paren. Había una lucha y el que estaba presionando, el que estaba detrás del rey de Persia y de toda esta gente, era el diablo. Pero Daniel no le sacó el pie al acelerador a la oración. 21 días. Y si este rey se hubiera puesto un mes, yo les aseguro que Daniel hubiera seguido ese mes. Y si hubieran sido 40 días, Daniel hubiera hecho lo que hizo este Moisés, se fue con el Señor 40 días a pasar tiempo con él. Al final de los 21 días, vinieron a Daniel, versículo 13. Yoli, decline. Ay, te está marcando Yoli. Ok. Dice el 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes o de los principales, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al fin de los días, porque la visión es para aún días lejanos. Mira, te está llamando otra vez. Ok. Miren, familia, se dio el primer decreto, Esdras capítulo 1, versículo 1. Habían pasado 3 años, primaris. Habían pasado 3 años y no pasaba nada. Ahora Daniel está trabajando con los persas y trabajando con los persas, él dice, bueno, aquí hay una conspiración en contra de mi pueblo. Llamé a Mimi, a ver si estaba en la casa. O quiere comunicarse con Mimi. Después la llamamos. Se había ido a trabajar con los persas. En el capítulo 6,
en el capítulo 6 del libro de Daniel, nosotros leímos que a Daniel le pusieron una trampa. ¿Sí se acuerdan? Los magos, que no podían orar. Y todo aquel que orara, le iban a dar muerte. El rey firmó el papel y se dio el decreto y a Daniel lo agarraron orando. So Daniel dice, ok, yo sé que el diablo está trabajando fuertemente. Yo sé que el pueblo de Dios no ha hecho nada. Los informes que nos han llegado es que la obra está parada. Ahora vamos a ir a Nehemías, capítulo 1. Vamos a ver algo ahí. Y vamos a ver qué es lo que tenía, por qué Daniel se puso a orar. Iban a empezar a correr las 70 semanas y Daniel estaba preocupado. Nehemías. Estás buscando las fechas, no las vas a encontrar ahí. Son históricas. La Biblia no recalca eso. Perdón, Jolie quiere saber si mamá está bien, porque estaba hablando con ella y de repente no le contestó más. Si Mimi está en la línea, ¿no puede ir a chequear a mamá para contestarle a Jolie? Mimi está en la línea. Ella está bien y ella está hablando con alguien en la otra línea. No, pues Yo le digo a Jolie, ¿todo está bien? Sí, dile a Jolie que todo está bien, que mamá lo que tiene, que le entró otra llamada y la agarró. Ok, está bien. Ok, Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice, Say that to me in English. Nehemías. Nehemías 1:1. Nehemías 1:1 en adelante. Thank you. Mimi, ponga su teléfono en mute, please. Nehemías 1:1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Jalcalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y aprobio. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo. Algunos días estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y le dije, te ruego, Dios del cielo, el grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia para con aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Ahora miren, Nehemías había visto, igual que Daniel, que Ciro les había dado el dinero, les había dado la gente, les había dado todo lo que necesitaban para reconstruir Jerusalén. Cuando regresaron unos de Jerusalén para Medo-Persa, Nehemías se les acercó y le dice, oye, ¿cómo va la obra ya? Le dijeron, mira, la verdad, la cosa está parada. Esta gente está afligida, el muro todavía está tirado y todo está quemado a fuego allá. Y Nehemías dijo, ¿cómo? ¿Y qué pasó con todos los bríos que llevaban y que iban a empezar la reconstrucción? Y tú me vienes y me dices que todo eso todavía está derrumbado. Era la misma información que tenía Daniel. Le había llegado a Nehemías y le había llegado a Daniel. Cuando Daniel oyó eso, dijo, no, yo me voy a poner a orar. Y le voy a pedir a Dios qué es lo que está pasando aquí. Y fue cuando allí en el capítulo 10 del libro de Daniel, el Señor vino, ¿verdad? Y le dice, y le reveló el gran conflicto. Y Daniel dijo, pues a orar y ayunar. Porque este decreto tiene que ir, tiene que empezar. Las 70 semanas tienen que empezar. Y tiene que empezar a reconstruirse la casa de Dios para que
reloj profético que ya me mostraron de las 70 semanas empiece a echarse a andar. Pero el diablo no quería que el reloj profético siguiera adelante. El capítulo 10 es una pelea para que lo que le dijeron a Daniel en el capítulo 9 no avanzara. El diablo estaba haciendo todo lo posible para que la orden de reconstruir a Jerusalén no se llevara a cabo. Y aquí en el capítulo 10, voy a regresar a Daniel, capítulo 10, el versículo 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, el tiempo que Daniel estuvo ayunando, orando, las 3 semanas. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, ya que había sido yo dejado ahí con los reyes de Persia. Ahora miren, el mismo Jesús al que Daniel vio con la vestimenta de sumo sacerdote, tuvo que bajar para que se pudiera volver a dar el decreto para que reconstruyeran a Jerusalén. Bajó Jesús para ayudar al pueblo de Dios. Ahora, Jesús no solamente vino a ayudar para que sacaran a toda esa gente inconversa, sino que Jesús vino para que hubiera un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Miren, voy a ir bien rapidito al libro de Ageo. Váyanse a Ageo. Ahí va a entrar otro rey, y este rey es Darío. Pero miren lo que estaba haciendo el pueblo. Y el mensaje en el libro de Daniel, capítulo 10, no solamente era para ayudar a sacar a la gente de afuera que no quería, ¿verdad? Que se reconstruyera la casa de Dios, sino para que el pueblo de Dios hiciera conciencia. Miren lo que dice Ageo de lo que estaba pasando en medio del pueblo de Dios, que fueron a Jerusalén y llevaban el dinero, llevaban todos los recursos que Dios les había dado para construir su casa. Miren lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y llamó al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y dijo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ahora miren, este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dijo que no era el tiempo de que la casa de Dios fuera edificada. Sigue diciendo: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo y dijo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en vuestras casas, aterzonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien vuestros caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero no se calientan. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos, consideren bien vuestros caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor de los ejércitos. Vino Daniel en oración y viene y le dice: mira, yo sé lo que está pasando, yo sé por qué tú estás orando. Y yo me imagino a Gabriel y al mismo Señor Jesucristo hablando con Daniel, diciéndole: mira, amigo, no eres el único que está orando.
Nehemías también está orando. Además, Nehemías lloró. Esdras también está orando. Zacarías también está orando. Malaquías también me está pidiendo. Mira, mi hijo, hay un grupito, no está solo. Y yo bajé aquí para que se lleve a cabo esto por amor a ustedes. Por amor a ustedes. He bajado para que la obra se lleve a cabo y para que lo que se les dijo en el capítulo 9, o sea, no le va a decir capítulo 9 porque no hay capítulos en la Biblia, pero para que lo que se te dijo a ti, allá en el Ulay, en el río Ulay, se lleve a cabo. Y ya van a empezar las 70 semanas, hijo. Yo voy a permitir que estos reyes den otra vez el decreto y empiece a caminar la orden de reconstruir a Jerusalén y empiecen a correr las 70 semanas. Sigue diciendo versículo 14. 10:14. Daniel 10:14. He venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al fin de los días, porque la visión es para días aún. Cuando hablaba conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. He aquí uno semejante al Hijo del Hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Y dijo el que estaba delante de mí. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión, me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá, pues, este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo. Sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, porque no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Sigue la visión, porque está lo tenemos dividido, pero la plática sigue. Voy a volver aquí otra vez con lo de Daniel, capítulo 10. Se le dio la visión. Una vez que se le da la visión a Daniel, Daniel se pone a orar, se da cuenta que el que está trabajando con la gente de afuera, que no deja que avance la construcción de la casa de Dios y de la ciudad, es el diablo luchando a la gente de afuera. Y el mismo diablo está trabajando con los miembros de la iglesia, con el pueblo de Dios, para que su atención la pongan en hacer cosas para ellos y dejar la casa de Dios tirada. Y Miguel, para eso vino, para echar para atrás a la gente pagana y para que haya un reavivamiento dentro de la iglesia. Y allí viene el mensaje que Dios le dio a Zacarías. Bien rapidito voy a ir a Zacarías. Y ahorita vamos a ir con Nehemías para ver cómo Nehemías empezó a trabajar para que se llevara a cabo la reconstrucción, se diera el decreto. Zacarías es un capítulo, o es un capítulo que muchos de nosotros lo leemos, pero no hacemos la conexión de lo que Jesús estaba haciendo con el pueblo de Dios, cómo quería que viniera el reavivamiento y no se enfocaran tanto en las cosas materiales para ellos, sino que hicieran la obra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que ellos querían, Dios se los iba a dar. ¿Cómo no? Porque Dios nos da. Pero lo primero que tenemos que hacer es la obra de Dios. Zacarías capítulo 4. Versículos 5 y 6.
Este es a Zorobabel, cuando leímos ahorita ya en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras acerca de Zorobabel, dice, cuando él me dijo, versículo 5, perdón, dice, respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, Señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Gloria a Dios. Le estaba diciendo, ustedes se acuerdan en el libro de Ageo que leímos ahorita, que le vino la palabra Zorobabel también está en el libro de Nehemías que hablan de Zorobabel. Y Zorobabel miraba que esta gente estaba construyendo sus casas, pero la casa de Dios estaba tirada. Le dijo, mira, mi hijo, tú no hagas fuerza alguna. Lo único que tienes que hacer es lo que está haciendo Esdras, lo que está haciendo Nehemías, lo que está haciendo Malaquías, lo que está haciendo Daniel. Ora para que pueda haber un reavivamiento dentro de mi pueblo. Y es mi Espíritu Santo el que va a hacer esto, el que va a sacar a la gente pagana y el que va a reavivar a esta gente, a este pueblo. Mira el libro de Nehemías. Capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Dice, sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho y se burlaba de los judíos. Habló en presencia de los hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La van a restaurar para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún de las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo aún a los que estaban edificando, si un zorro salta sobre ellos, derribará su muralla de piedra. ¡Qué burla! Estaban burlando. Versículo 7. Aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. Versículo 17. Los que edificaban la muralla y los que llevaban las cargas, llevaban la carga de una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban una arma. Fíjense, esta gente empezaron a reconstruir, ya se había dado el último decreto, el del 457, y todas las naciones se juntaron para burlarse de los judíos, y no solamente esto, sino que para atacarlos y para que no avanzara la orden de la edificación de Jerusalén y del templo de Dios. Y esta gente dice que literalmente, familia, trabajaban con una mano y con la otra estaban peleando. La espada en una mano y la hacha en la otra. En la otra. Voy a ir bien rapidito al libro de Nehemías, el capítulo 13. Y vamos a ver cómo actuó Nehemías
para que se pudiera avanzar la obra de Dios. Porque sí es cierto, mi esposa, y yo creo que es un dicho de aquí de la familia de mi esposa, o es un dicho dominicano, o es un dicho, no sé. Dicen que con el, es orando y con el mazo dando, ¿verdad? A Dios orando. Y con el mazo dando. Bueno, ese era Nehemías. Estaba orando y con el mazo dando. Capítulo 13. Dice, en aquel día leyeron el libro de Moisés, Nehemías 13:1. A oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Empezaron a sacar a todos los extranjeros. Sigue diciendo. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías. ¿Se acuerdan de este Tobías? Capítulo 4. Vamos otra vez. Nehemías capítulo 4. Estamos leyendo ahorita aquí. ¿Era el 4 o estaba yo Perdón, no era el 4, familia. Me estoy equivocando aquí. Sí, Nehemías 4, ¿verdad? Sí, Nehemías 4. Perdón, sí. 4, el versículo 7. 4:7 dice, aconteció que cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas en Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar un disturbio en ellas. Ahí estaba este hombre que se llamaba Tobías, que estaba poniendo tropiezo. En el capítulo 13, el versículo 4 del libro de Nehemías, dice, antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargados de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías. Qué tremendo. Un hijo de Dios, que es sacerdote, se había emparentado con un pagano que estaba totalmente en contra de la obra de Dios. Estaban emparentados. Ahora, Nehemías va a hacer algo. Versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Le habían preparado a Tobías un gran aposento donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos de cereal, del mosto y del aceite prescritos para los levitas, los cantores, los porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho para favorecer a Tobías, de prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Miren qué tremendo. El sacerdote le hizo un cuartito a este hijo del diablo en la tesorería de la casa de Dios. Ahora miren, por esto estaba orando Daniel, y porque dentro del pueblo de Dios el diablo estaba bien metido, infiltrado pues. Y por eso se había hecho bien difícil que el decreto de las 70 semanas hubiera empezado en el día que Ciro había dado ese decreto. Ahora Nehemías lo que hace, dice el versículo 8,
13:8. Por eso me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo ahí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas del cereal y del incienso. O sea que Nehemías agarró las cosas de este hijo del diablo y se las sacó, se las tiró para afuera. Vámonos. La luz y las tinieblas no se llevan. Versículo 23. Capítulo 13, versículo 23. Vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Ahora, hijos de Dios casados con gente que se les tenía prohibido casarse. Llegó Nehemías y vio estas relaciones mixtas. Si fuera ahorita en nuestro tiempo, fueran adventistas con no adventistas casándose. Sigue diciendo. 24. De sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Peleé con ellos, los maldije, herí a alguno de ellos y les arranqué los pelos. Les hice jurar por Dios diciendo, no daréis a vuestros hijos a sus hijos, y tampoco van a tomar de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Miren, familia, las reformas de Nehemías para que se pudiera llevar a cabo la reconstrucción de la casa de Dios fueron fuertes. Daniel, enfrentándose con el diablo porque lo quería matar, capítulo 6 del libro de Daniel, ustedes lean, nosotros ya leímos aquí con los que estamos estudiando de este lado, cómo conspiraron contra Daniel para matarlo. Y Daniel firme con Dios. Nehemías también orando y arriesgando su vida porque le hizo pedidos. Ahí está en el libro de Nehemías al rey, arriesgando su vida. Esdras de la misma manera, trabajando con el pueblo. Zacarías, Malaquías llevándoles mensajes fuertes para que se despertaran y reavivaran. Y el pueblo de Dios estaba bien mezclado y Nehemías dijo, ok, para que esto pueda avanzar de verdad y podamos decir que empezaron bien las 70 semanas y que se pueda reconstruir la casa de Dios, me van a sacar a toda esta gente pagana de aquí. No, pero mira que tienen sus mueblecitos. No, agarren sus chivas y tírenmelas para afuera. Y me van a sacar a toda esta gente de aquí. Y fue donde estaban los muchachos, y los muchachos no podían hablar ni hebreo, ni arameo. Y dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Solo hablan la lengua pagana. Han perdido su identidad, han perdido su cultura. Cuando se acercó, vio que estaban casados, agarró y dijo que se peleó con ellos. Los maldijo y les arrancó el pelo. Yo me imagino que era tanta la rabia de Nehemías que los agarró de jalones de pelos del celo que tenía por la obra de Dios. Porque miren, familia, aquí se estaba hablando o se estaban poniendo las bases para que el Mesías príncipe pudiera venir. Ese era el meollo de la profecía del capítulo 9. Para que llegara el Mesías príncipe, se cumpliera la profecía, se sellara la visión, para que se pudieran, expiar los pecados. Y ahora el pueblo de Dios estaba bien tranquilo. Y estaban retrasando, oigan lo que les voy a decir, retrasando la profecía de la primera venida del Mesías. Y esto, yo me tomé un poquito de tiempo en esto, porque el Señor levantó un pueblo en el tiempo del fin que va a reparar una vez más ese templo que fue derribado por un poder en este tiempo. Ese poder derribó, pisoteó la obra que el Señor Jesús está haciendo en el templo en el cielo.
Y Dios levantó en 1844 hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ese era el meollo en el capítulo 8, la purificación del santuario o la reedificación del santuario. Y Dios tiene un pueblo que está en las mismas condiciones que estaba el pueblo de Dios cuando se dio el decreto de reconstruir a Jerusalén y reconstruir la casa de Dios. Este trabajo que tú y yo tenemos, todos nosotros tenemos. El problema es que estamos haciendo un montón de cosas y la casa de Dios está tirada. Tenemos que tener el espíritu de Daniel, Nehemías, Esdras. Capítulo 11, familia. Vamos a ir leyendo. Voy a dar la introducción del capítulo 11 del libro de Daniel. Capítulo 11 va a volver a regresar con los medos y los persas. Las profecías que ya vimos allá atrás. En Daniel se le dio Babilonia, Medo-Persa, Grecia y luego venía el cuarto imperio. El capítulo 11 va a volver a hacer un repaso, pero va a dar detalles, más detalles. Va a volver a repetir capítulo 2 del libro de Daniel, capítulo 7 del libro de Daniel, capítulo 8 del libro de Daniel, capítulo 9 del libro de Daniel, pero con detalles, uno por uno. Porque el Señor le quiere dar a Daniel a explicar el resto de tiempo que le queda después de las 70 semanas para llegar a las 2300 tardes y mañanas. Voy a dar la introducción, Daniel capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Dice, en el año primero de Darío, el Medo, yo mismo me levanté para ser fortalecido y protector. Ahora te declararé la verdad. He aquí, se levantarán 3 reyes en Persa, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado su reino, será fragmentado y repartido a los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Aquí vuelve a regresar a hablar de el macho cabrío. ¿Se acuerdan? Que estaba peleando con el carnero con 2 cuernos con un macho cabrío de un cuerno. Y cuando el macho cabrío le pegó a los persas, al carnero de 2 cuernos y lo tumbó, y este macho cabrío tenía un cuerno que era poderoso, pues dice que se rompió y salieron 4 cuernos. Exactamente lo mismo acá, en los 4 vientos. Está volviendo el capítulo 11, nos va a volver a repetir otra vez la historia. Y yo le voy a decir por qué hace esto Dios, familia. Esto hace Dios, porque la gran mayoría, y entre esos soy yo, no crean que yo esto miren, yo lo estudio, lo vuelvo a estudiar, salen seminarios y a veces pareciera que están diciendo lo mismo, pero hay detallitos que le añaden a los seminarios que agarro yo de esto. Le voy a decir por qué. Dios repite y repite y vuelve a regresar y va a repetir. Porque la gran mayoría tenemos el cerebro de teflón. ¿Conocen los sartenes que tienen teflón, verdad? Y cuando el teflón está bueno y usted le echa el huevo, ¿qué le pasa al huevo? Si usted lo menea. Si usted agarra, tiene su sartén y le pone el huevito y usted lo menea, o sea, no lo avientas, pero lo meneas, ¿se pega el huevo o no se pega? No. Bueno, así me pasa a mí con muchas cosas de la Biblia, no se me pega.
Y por eso Dios dice, yo conozco la mente del ser humano y tengo que volver a regresar y a darle más detalles. Y tengo que regresar para dar más detalles, para que se les vaya pegando. Y eso es lo que va a hacer aquí el Señor otra vez con el libro de Daniel. Va a repetir. Y yo era así desde niño, ¿eh? Yo así desde niño. Y yo me acuerdo así, yo me recuerdo de un muchacho que y esto lo escuchó Carmen, joven de Nicaragua, que era, ¿sí te acuerdas del de Nicaragua, Carmen, el del centro de rehabilitación? Que dice que su mamá lo mandaba a la tienda y le decía, Manuel, veme a traer queso a la tienda, 1 kilo de queso. Y decía Manuel, yo desde chiquito tenía yo problemas para concentrarme. Y me iba yo y yo iba diciendo, 1 kilo de queso, 1 kilo de queso. Y ahí en el camino me encontraba a mis amigos. Y me decían, hey, Manuel, vete, vamos a jugar un ratito. No, tengo que ir a la tienda un ratito nada más. Y dice, me ponía yo a jugar. Y ya cuando pasaba como 1 hora, decía el mandado de mi mamá, se iba a la tienda. Y cuando llegaba a la tienda decía, ¿qué me mandó a traer? ¡Wow! Ya se me olvidó. Y decía, oiga, don Rufino, deme un casillero de huevos, por favor. Y llegaba y se iba para la casa con su casillero de huevos. El punto que les quiero decir es que decía Manuel, decía, mi mamá me tenía que repetir varias veces antes de que yo saliera. Manuel, ¿qué vas a llevar? ¿Qué vas a traer? Tal cosa. Iba yo, Manuel, otra vez dime qué vas a traer. Esto, mamá. Ok, Manuel, mamá ya sé, no. Repítemelo otra vez. Y ustedes van a encontrar eso mucho en la Biblia, Dios repitiendo. Y Daniel capítulo 11, la semana que viene, vamos a mirar una vez más un repaso, pero con muchos detalles. Por ejemplo, miren un detalle de Grecia, Daniel 11. Versículo 4. Un detalle de Grecia tremendo, ¿eh? Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado. Está hablando de Grecia aquí. Y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Todo esto ya lo dijo Daniel 8. No a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Miren el detalle que da. Usualmente, cuando un rey se moría, el reino le quedaba a su hijo. Por ejemplo, aquí, de este rey poderoso, o de este cuerno grande que se miraba al carnero que representaba a Grecia, está hablando de Alejandro el Magno. Y Alejandro el Magno heredó el reino de su papá cuando lo mataron. Y él fue el sucesor de su papá. Pero aquí el Señor está dando un detalle del reino de Grecia, que Alejandro el Magno no iba a tener hijos, no iba a haber descendientes. Y el reino, por primera vez en Grecia, se le iba a pasar a generales y no a descendientes. Y así el libro de Daniel capítulo 11 va a dar un montón de detalles históricos. Y eso es lo que vamos a leer una vez más la semana que viene. Daniel capítulo 11, repasar todos, Daniel capítulo 2, 7, están metidos ahí. Se le van a dar otros nombres a los imperios, pero nos van a dar más detalles. Voy a parar aquí y voy a agarrar preguntas, ahora sí. Yo sé que los hermanos de este lado, aquí